Cuando escuches esta historia, quizás esto sea exactamente lo que Jesús quiere que escuches. Las profecías de la Biblia se están cumpliendo ante mis ojos. Sé que esto puede hacerte dudar, pero mira a tu alrededor. Incendios forestales, inundaciones en California, luego terremotos y accidentes aéreos. Todas estas cosas no son simples coincidencias aleatorias. Son las señales que mencionó el libro del Apocalipsis hace miles de años. ¿Pero por qué puedo asegurarles esto? Porque lo he presenciado con mis propios ojos. Ese día estaba cerca de la muerte, y en el momento en que mi alma dejó mi cuerpo, lo encontré a él, Jesucristo. Me mostró una verdad aterradora sobre lo que está sucediendo y lo que está por suceder en 2025. Las calamidades que estamos presenciando son solo el comienzo. Si la gente no se arrepiente y vuelve a él, habrá acontecimientos mayores y más dolorosos que descenderán sobre este mundo. No os esconderé nada porque esta no es mi palabra, es una advertencia de Jesús. Entonces, ¿cuáles son esos horribles acontecimientos y cómo puedes salvarte? Escuche atentamente, tome notas si es necesario, y lo más importante, ore. Si esta historia te toca el corazón, por favor ayúdame a compartirla y comenta lo que más te arrepientes. Soy Juan, tengo 54 años. No hay nada especial en mí. Solo soy un hombre de mediana edad que vive en un pequeño pueblo de Colorado. Hace un trabajo que no odio ni amo y lleva una vida que uno podría llamar aburrida. Trabajo para una empresa que suministra equipos industriales, principalmente tramitando trámites, pedidos y contratos. El trabajo es estable, el salario es suficiente para vivir. No es demasiado difícil, pero no tiene nada de emocionante. Todos los días llego a la oficina, saludo a mis compañeros con frases familiares, tomo café, reviso el correo electrónico y luego trabajo hasta la hora del almuerzo. A veces me pregunto si la vida de todas las personas como yo pasa así. ¿Religión? Bueno, no soy ateo, pero tampoco soy un creyente firme. Creo que existe algún tipo de poder superior, pero no estoy seguro de hasta qué punto. No voy a la iglesia muy a menudo, solo voy en Navidad, en bodas o cuando alguien muere. Para mí, la vida real es más importante que los asuntos espirituales. Si hay algo en lo que creer es en lo que puedo ver, tocar o medir. Después del trabajo, voy a casa, enciendo la televisión y veo fútbol o una película. Me divorcié hace 7 años. No hubo nada dramático en ello. Era simplemente un matrimonio que ya no era feliz, por lo que debería llegar a su fin. Ella me dijo que yo era un desalmado y que vivía sin prestar atención a nadie más que a mí mismo. No discutí, tal vez ella tenía razón. Tenemos un hijo, Michael, que tiene 24 años. Vive en otra ciudad, tiene su propio trabajo y amigos. Me digo a mí mismo que todavía está bien, pero en realidad no estoy tan seguro. No somos cercanos. Los mensajes entre padre e hijo son breves, insulsos y, a menudo, terminan después de algunos intercambios sobre el trabajo o el tiempo. No odio mi vida, pero tampoco la amo. No espero nada grandioso ni tengo objetivos claros. Cada día es solo un ciclo familiar y creo que seguiré viviendo así por el resto de mi vida. Todo sigue sucediendo como siempre, al menos eso es lo que pienso. Pero últimamente algo se siente mal. No sé cómo llamarlo. Es simplemente una sensación extraña que se apodera de cada momento del día y me inquieta sin entender por qué. Todo empezó con sueños extraños. No soy el tipo de persona que cree en presagios o cosas sobrenaturales, pero este sueño se repite una y otra vez. En ese momento, me paré frente a un río, rojo como la sangre, con su superficie ondeando como si estuviera hirviendo. Una figura apareció en la luz cegadora del otro lado, pero cada vez que intentaba ver su rostro con claridad, todo se volvía borroso. No recuerdo quién era esa persona, ni recuerdo qué pasó después. Cuando desperté, lo único que quedaba en mi mente era un vacío, pero la sensación de inquietud se aferró a mí durante todo el día.
No solo tengo sueños, sino que a menudo me despierto repentinamente a las 3 de la madrugada sin motivo claro, sin ruido, sin pesadillas, simplemente abro los ojos de repente. Mi corazón se aceleró, mi respiración se aceleró, como si acabara de escapar de algo aterrador. Me quedé allí, mirando hacia el techo oscuro, sintiendo como si alguien me estuviera observando desde algún lugar de la habitación. Pero cuando encendí la luz, todo estaba en silencio, tan silencioso como antes. No había nada en absoluto, solo el silencio pesado, que me impedía volver a dormir. No he compartido esto con nadie, ni siquiera con Michael, porque creo, ¿quién creería una historia tan increíble? Son solo sueños. Todavía recuerdo claramente aquella mañana en la que me desperté con un terrible dolor de cabeza, sintiendo como si alguien me hubiera estado golpeando el cráneo toda la noche. Cerré los ojos, tratando de obligarme a dormir unos minutos más, pero no pude. Un dolor agudo me atravesaba cada vez que me movía, irradiando hasta mi cuello y hombros. Debería haberme quedado en casa, pero no me gusta la idea de quedarme ahí sola en el apartamento vacío con mis pensamientos acelerados. Me levanté de la cama, rápidamente tomé un analgésico y me vestí para ir a trabajar como cualquier otro día. Sueños extraños, despertarme a las 3 de la madrugada, esa voz misteriosa en mi cabeza, todo eso permanece en mi mente, pero lo descarto. No es nada. Simplemente estoy cansado, estresado. Conduzco por la conocida carretera de montaña donde los pinos que dan poder a la ciudad se alinean a ambos lados. La luz del sol de la mañana se filtra a través de las hojas, proyectando manchas de luz en el camino. Intenté respirar profundamente para ahuyentar la pesadez de mi pecho y entonces sucedió algo terrible. En un abrir y cerrar de ojos, la bocina de un coche a todo volumen atravesó el tranquilo espacio. Giré la cabeza por reflejo y el corazón se me subió a la boca del estómago. Un camión fuera de control se abalanzaba hacia mí. No pude reaccionar a tiempo. Todo sucedió como una escena en cámara lenta. El sonido del metal chocando entre sí, el ruido del vidrio roto resonó con fuerza. La fuerza del impacto fue tan fuerte que todo mi cuerpo salió disparado hacia adelante y luego se estrelló contra la silla. Un dolor terrible atravesó mi pecho mientras mis costillas crujían bajo la presión. Sentí que mi respiración se volvía dificultosa. Cada bocanada de aire se sentía como si me estuviera ahogando en la garganta. El auto giró. Escuché el sonido de los neumáticos rechinando con fuerza contra el pavimento. Sentí la sensación de ser arrastrado y de repente me detuve con una sacudida lo suficientemente fuerte como para que mi cabeza golpeara la ventana. Y entonces, apenas unos momentos después, todo quedó en silencio. Me quedé allí, incapaz de mover el cuerpo, con los ojos muy abiertos, mirando el cielo azul profundo a través de los cristales rotos del coche. El dolor me atravesó los huesos, pero lo que fue aún más aterrador fue el frío que se extendía constantemente por todo mi cuerpo. Estoy a punto de morir. Una ráfaga de pensamientos pasó por mi mente sin ningún orden particular. Nunca le he pedido perdón a Michael, mi hijo, durante todos estos años. He permitido que la distancia entre nosotros se haga más amplia. No estuve allí cuando más me necesitaba. Nunca he amado completamente a nadie. He tenido relaciones, pero nadie me ha hecho sentir lo suficiente como para detenerlas. Siempre reprimo una parte de mí mismo, siempre temo algo. Nunca he pensado seriamente en la muerte. Siempre creí que todavía tenía tiempo, que mañana sería como hoy y que podía posponer asuntos importantes. Pero ahora ya no hay más mañana. Mi respiración se desvanece, mi visión se vuelve borrosa y mi conciencia se aleja, como si alguien me estuviera sacando de mi propio cuerpo. Antes de que la oscuridad me envuelva, un último pensamiento resuena en mi mente. ¿Para qué he vivido toda mi vida? No sé exactamente cuándo ocurre el momento de mi muerte. Solo un segundo antes, todavía estaba luchando con el dolor, sintiendo mi débil aliento escapar de mi pecho. Un segundo después, de repente me sentí ingrávido.
No sentí dolor ni pesadez en mi cuerpo. Me quedé allí, o mejor dicho, floté allí, mirando hacia abajo. Y lo que vi me provocó escalofríos por todo mi cuerpo. Si todavía pudiera sentir el frío, todavía estaría tumbado en el coche. Me veo inmóvil en el asiento del conductor, con la cabeza inclinada hacia un lado. La sangre goteaba de mi frente sobre el asiento, manchando la tapicería gris. Mis ojos estaban muy abiertos pero vacíos. Una parte del parabrisas quedó destrozada, con fragmentos esparcidos por todos lados. Alguien intenta abrir la puerta del coche. Son algunos miembros del personal médico. Los veo gritar algo, pero el sonido llega a mis oídos como un eco de un mundo lejano, vago y distorsionado. ¿Qué está pasando aquí? Intenté moverme, pero no pasó nada, ni músculos, ni peso. No toco el suelo, pero tampoco estoy volando. Simplemente existo. Y entonces, justo en ese momento, apareció una luz que llamó mi atención. Al principio, era solo un pequeño punto amarillo en el cielo, como el sol escondido detrás de una nube, pero se hizo más grande, más deslumbrante, hasta el punto de que no podía mirarlo directamente. Una fuerza invisible, suave pero fuerte, me atrajo hacia esa luz. No pude resistirme, pero curiosamente no sentí miedo. Me vi arrastrado a un viaje en gravedad cero, deslizándome a través de una vasta extensión sin saber hacia dónde me dirigía. Y luego los vi, los recuerdos. Todos aparecieron ante mis ojos como una película al revés. Me veo de niña, corriendo por el patio con una sonrisa brillante, mientras mi madre me llama por mi nombre desde la cocina. Recuerdo mi adolescencia, tomar la mano de una niña por primera vez y sentir mi corazón latir salvajemente. Veo el día de mi boda, el rostro radiante de mi esposa cuando dijo sí, quiero, y todas las discusiones que siguieron a medida que el amor se convirtió gradualmente en un hábito y una responsabilidad. Me veo en los años solitarios posteriores al divorcio, ahogando mi dolor en cerveza y fútbol, tratando de llenar el vacío sin entender realmente lo que había perdido. Veo a Michael, mi hijo, cada momento que me perdí, el día que se graduó, el día que me llamó, pero no respondí, el día que se decepcionó cuando olvidé su cumpleaños. Todo se centra en mí, no como una acusación, sino como una cruda realidad. Y entonces sonó una voz, ¿quieres saber la verdad? No sé de dónde vino esa voz, pero resonó por todo el espacio, profunda y cálida, pero llena de autoridad. Busqué a mi alrededor pero no encontré nada, solo la luz cada vez más brillante. Sabía que estaba entrando a un lugar que ya no pertenecía a este mundo. Caminé a través de la luz y luego puse un pie en un lugar que no se puede describir con palabras. Sabía que estaba de pie, pero bajo mis pies no estaba el suelo como lo está en el mundo de arriba. Es algo más blando que las nubes, pero más sólido que las rocas. El cielo se extiende arriba, no en un azul ordinario, sino iluminado con un amarillo brillante, como si estuviera tejido con hilos brillantes. Una luz brillante irradia por todas partes, pero no me ciega ni me incomoda. Al contrario, siento que me envuelve una profunda sensación de paz. A lo lejos veo vastos e interminables jardines con árboles que nunca antes había visto en el mundo. Las hojas emiten una luz suave, mientras la brisa las atraviesa, creando sonidos relajantes como una melodía celestial. Las flores no son simplemente hermosas sino que parecen estar vivas, vibrando a un ritmo invisible. No sé dónde está esto, pero estoy seguro de que este no es el mundo de los mortales. De repente, la luz delante de mí brilló más, tan brillante que instintivamente cerré los ojos. Una cálida ráfaga se extendió por todo mi cuerpo, como si toda la frialdad, el miedo y el dolor estuvieran desapareciendo. Cuando abrí los ojos, apareció una figura. No necesitaba que nadie me dijera quién era porque sabía quién era. Jesús estaba allí, en medio de la luz gloriosa. Su túnica era de un blanco puro, pero no del blanco común que yo había conocido. Brillaba como si estuviera tejida con la misma luz del cielo.
Lo miré a la cara y en ese momento sentí algo que nunca antes había experimentado, un amor incondicional. No puedo explicarlo racionalmente, pero lo siento. Al mirarlo a los ojos, sé que estoy frente a alguien que conoce cada error, cada fracaso, cada peor momento de mi vida y aún me ama. Eso es lo que me da mucha vergüenza. Pienso en los años que he vivido sin sentido. Pienso en las veces que fui irreflexivo con mi hijo, las veces que lastimé a otros sin importarme, las veces que elegí el trabajo, elegí el egoísmo en lugar del amor. Incliné la cabeza, sin atreverme a mirarlo. Pero Jesús no me culpó. Él no me condenó, pero es su santidad y su amor incondicional los que me hacen darme cuenta de lo indigno que soy realmente. Me miró con los ojos llenos de tristeza pero aún llenos de amor. Estoy aquí para darles la oportunidad de saber la verdad, dijo, pero la verdad puede ser dolorosa. Me quedé en silencio ante Jesús, mi respiración se aceleró y mi corazón se llenó de confusión y miedo. Claramente siento una verdad innegable, si muriera ahora mismo, no estaría en esta tierra de luz. Pero Jesús no dejó que me ahogara en sentimientos de ansiedad. Extendió su mano y al instante, el espacio a mi alrededor cambió. Veo la Tierra, pero no como la veo habitualmente a través de mapas o imágenes de satélite. Estoy allí, entre las tierras familiares de la humanidad. Frente a mí fluye un río caudaloso, pero su agua ya no es clara, es roja como la sangre. Doy un paso atrás, mi corazón se acelera. ¿Dónde está esto?, murmuré. La voz de Jesús sonó sin necesidad de palabras, pero entiendo cada palabra, Argentina. Miré hacia abajo y me di cuenta de que este río, es el río Tercero. Uno de los ríos más importantes de Argentina, pero en lugar de reflejar el cielo azul claro, estaba teñido de un rojo brillante, fluyendo como una herida que sangraba. La escena cambia rápidamente. Ahora estoy parado junto a otro río, esta vez el río Ucayali en Perú. El agua aquí ya no tiene su color habitual. Es de un rojo intenso y desprende un extraño y desagradable olor. Veo a la gente local parada a la orilla del río, horrorizada, mirando hacia abajo, con la boca rezando constantemente. Y entonces la escena volvió a cambiar. Vi el río Naka en Japón, donde los lugareños intentaban rescatar los peces muertos que habían llegado a la orilla. El agua, roja como la sangre, se extendía hasta el horizonte, como si alguien hubiera vertido millones de litros de sangre en el océano. Sacudí la cabeza, incapaz de creer lo que veía. ¿Esto? ¿Está sucediendo esto realmente?, susurré. Jesús no respondió de inmediato. Simplemente levantó la mano y ante mis ojos apareció un pasaje de la Biblia. Las letras doradas brillaban como si estuvieran escritas en luz. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales de agua, y se convirtieron en sangre. Apocalipsis 16, 4. Jadeé de asombro. Esta es de hecho la profecía de la Biblia. Lo que estoy presenciando no es un suceso accidental ni un fenómeno natural típico. Es el cumplimiento de la revelación. La voz de Jesucristo resonó, cálida pero seria: los humanos han contaminado mi tierra, mis mares y mis ríos. Han llenado este mundo de pecado, injusticia y avaricia. Ahora están siendo testigos de las consecuencias. Me estremecí cuando comprendí el profundo significado de esta escena. Estos ríos no solo están rojos por la contaminación o cualquier fenómeno natural, son una señal de castigo, una advertencia de Dios. Veo gente en todo el mundo. Están confundidos, asustados. Algunos se arrodillan para orar, mientras otros gritan desesperados, sin entender lo que está sucediendo. Pero también veo personas que permanecen indiferentes. Lo tratan como un fenómeno normal y se niegan a creer en el significado espiritual que hay detrás. Me volví hacia Jesús, con el corazón lleno de preocupación. ¿Para qué me muestras esto? ¿Qué se supone que debo hacer con esta verdad? Me miró con ojos tristes y esperanzados. Díselo. Adviértase. Queda muy poco tiempo.
Después de presenciar los ríos de sangre, todavía estaba temblando, pero Jesús no se detuvo. Levantó la mano una vez más y al instante el cielo a mi alrededor se oscureció. El espacio cambió y me sentí como si estuviera flotando en el universo, mirando a la Tierra desde lejos. Frente a mí apareció la luna, pero ya no tenía su mística familiar. Su superficie estaba moteada de manchas rojas, como si se estuviera oxidando. Las manchas claras y oscuras desaparecieron gradualmente, reemplazadas por una capa de bronce oscuro que se extendió por la superficie. Entrecerró los ojos para mirar más de cerca y un escalofrío recorrió mi columna. Parecía como si me estuvieran envenenando. Me volví hacia Jesús, con la voz temblorosa, y le pregunté, ¿qué es esto? ¿Por qué la luna se ve así? Inmediatamente, un pasaje de la Biblia iluminó el espacio ante mí. Como si el mismo cielo lo escribiera con luz, la luna se convertirá en sangre antes que venga el día del Señor. Grande y terrible. Joel 2:31. Jade. Había oído hablar de este dicho, pero nunca pensé que se aplicaría tan literalmente. Jesús me miró con voz cálida pero seria. Estas señales fueron anunciadas, pero la humanidad todavía no cree. Miré la luna oxidándose, con el corazón apesadumbrado. Recordé artículos recientes que hablaban de científicos que descubrieron oxidación en la superficie de la luna. Un fenómeno misterioso que aún no se ha explicado claramente. Pero ahora entiendo que no se trata simplemente de un fenómeno astronómico ordinario. Es una señal que anuncia lo que está por venir. De repente, la escena cambió. Ya no estaba mirando la luna, sino que ahora estaba observando un objeto masivo que se precipitaba hacia la Tierra. Respiré profundamente. Era un asteroide. Brillaba intensamente, ardiendo al atravesar la atmósfera. Un largo rastro de luz lo seguía, como un fuego ardiente que cruzaba el cielo nocturno. Pero lo que más me asustó fue la velocidad. Corre tan rápido que en un abrir y cerrar de ojos se ha acercado a la Tierra. Entonces se produjo una fuerte explosión. Lo vi caer en una gran masa de agua. Podría ser el Océano Pacífico o el Atlántico, pero tan pronto como tocó el agua, una enorme columna de agua se elevó hacia el cielo, acompañada de olas de cientos de metros de altura. El agua contaminada se extendió rápidamente, provocando la muerte instantánea de innumerables criaturas marinas. Temblé de horror, pero una vez más, las brillantes palabras doradas aparecieron ante mis ojos. Una gran estrella ardiendo como una antorcha cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. El nombre de esa estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se volvió amarga y mucha gente murió a causa de las aguas. Esa es la profecía en Apocalipsis 8, 10-11. Me quedé desconcertado. Jesús se volvió hacia mí con la mirada seria. Lo que ves no es algo lejano. Se está acercando. De repente recordé las recientes advertencias de la NASA mientras miraba la televisión sobre los asteroides que podrían colisionar con la Tierra. Recuerdo las discusiones sobre lo que la humanidad podría hacer para prevenir un desastre como ese. Pero ante esta escena, me di cuenta de que la gente no puede controlarlo todo. Siento un miedo profundo, no solo por el asteroide o la luna oxidada, sino por la fragilidad de la vida en la Tierra. A menudo pensamos que podemos controlarlo todo, pero en realidad somos pequeños humanos en presencia del poder del Creador. Me volví hacia Jesús y le pregunté desesperadamente, ¿qué debe hacer una persona? ¿Hay alguna manera de detener esto? Me miró, su mirada llena de amor pero también con una advertencia. Arrepiéntanse, prepárense, regresen a mí. Ni siquiera había recuperado el aliento después de las horribles escenas que acabo de presenciar cuando todo a mi alrededor cambió una vez más. Esta vez, Jesús extendió su mano e inmediatamente me encontré parado en una tierra desolada y árida. Profundas grietas atravesaban el suelo y frente a mí había un río que casi había desaparecido. Lo reconocí al instante, el río Éufrates, uno de los ríos más grandes de la historia de la humanidad. Pero ahora es solo una franja de agua agotada,
que deja al descubierto parches de tierra seca y barro agrietado. Recuerdo las palabras de la Biblia: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes de Oriente. Apocalipsis 4 y 12. Me volví hacia Jesús con ansiedad y le pregunté: ¿está sucediendo esto realmente? Él asintió. El agua de este río ha nutrido a innumerables generaciones, pero ahora se está secando gradualmente, tal como se predijo. A medida que el agua retrocede, emergen secretos enterrados y se revelará el camino de los reyes del este. Sus palabras me recordaron las noticias recientes. De hecho, el río Eufrates se está secando y de su lecho están emergiendo lentamente ruinas antiguas. Sentí un miedo profundo en mi corazón, pero Jesús no se detuvo. Una vez más, el escenario cambió. Ahora estoy parado frente a una cascada roja como la sangre, que fluye desde un glaciar blanco. La escena es tan extraña y aterradora. La sangre fluyó desde la escarcha, pero nadie entendió por qué. Recuerdo que los científicos llaman a este lugar cascadas de sangre en la Antártida, un fenómeno misterioso que no ha sido explicado del todo. Pero ahora entiendo que no es solo un fenómeno natural sino una señal de advertencia. Jesús levantó la mano y ante mis ojos, los dorados campos de trigo fueron siendo destruidos poco a poco. Vi enormes enjambres de langostas cubriendo el cielo, cayendo como una tormenta, devorando todo a su paso. ¿Recuerdas las recientes plagas de langostas? De repente recordé las noticias sobre enjambres gigantes de langostas que devastaron cultivos en África, Medio Oriente y Asia en los últimos años. Ahora lo entiendo, esto es solo el comienzo. Jesús continuó: los alimentos escasearán y mucha gente morirá de hambre, pero la humanidad todavía se niega a volver a mí. Me quedé congelada, con el corazón dolorido al pensar en lo que estaba a punto de suceder. Entonces, de repente, escuché un sonido ensordecedor. No se parecía a ningún sonido que hubiera oído jamás, poderoso y majestuoso, como si todo el cielo estuviera temblando. Giré la cabeza y me di cuenta de que el cielo se movía. Las estrellas brillaban y podía sentir la presencia de algo inmensamente grandioso. Ha sonado la trompeta, dijo Jesús, pero la gente todavía no presta atención. Oyen pero no entienden. Ven pero no creen. Temblé. He leído sobre los misteriosos ruidos en el cielo, reportados en varios lugares del mundo, desde Estados Unidos y Canadá hasta Ucrania. Pero ahora me doy cuenta de que esos no son sonidos aleatorios sino más bien señales del fin de los tiempos. De repente, me encontré en medio de un mar negro como boca de lobo. Las olas rompieron violentamente contra la orilla, y en lo profundo del océano, surgió una extraña criatura. Tenía una boca grande con una caña de pescar brillante frente a ella y ojos tan oscuros como el abismo. Me horroricé al darme cuenta de que era un demonio negro, una criatura que vive en las profundidades más oscuras del océano. Pero lo realmente aterrador no fue su apariencia, sino el mensaje que transmitía. Las criaturas del abismo están surgiendo. Traen oscuridad, señalando cosas nunca antes vistas, dijo Jesús. De repente recordé las noticias sobre extrañas criaturas de las profundidades del mar que eran empujadas a la superficie debido al cambio climático y la actividad geológica. Pero ahora entiendo que son una señal de lo que está por venir. Finalmente, Jesús me llevó a un lugar oscuro, donde vi moverse un ejército colosal. No puedo contar el número, pero Jesús dijo: este ejército tiene 200 millones de personas y está listo. Inmediatamente pensé en el versículo de la Biblia del Apocalipsis: el número de tropas de caballería es de 200 millones. He oído su número. Apocalipsis 9 y 16. Me estremezco al pensar en los países que hoy tienen los ejércitos más grandes del mundo. ¿Está a punto de suceder una gran guerra? Me volví hacia Jesús con una mirada suplicante y le dije: por favor, dígame, ¿se puede evitar esto? Me miró con una mirada a la vez amorosa y seria. Todo ha sido predicho, pero la humanidad todavía tiene una oportunidad. Adviértase,
Diles que regresen a mí antes de que sea demasiado tarde. Me quedé allí, con la mente todavía dando vueltas por lo que acababa de presenciar, las terribles señales, el río Éufrates secándose, la lluvia de sangre, enjambres de langostas, el sonido de las trompetas, los monstruos marinos, un ejército de 200 millones. Todo esto ha sido profetizado durante miles de años y ahora poco a poco se está convirtiendo en realidad. Me volví hacia Jesús, su mirada suave pero seria. No habló de inmediato, solo me miró con ojos llenos de amor. Sentí una profunda tristeza en él, una tristeza de Salvador al ver a la humanidad perdida. Finalmente habló: Juan, has visto las cosas que están por suceder. Pero recuerda, aún no todo está terminado. La humanidad todavía tiene tiempo, pero no mucho. Tragué. Señor, ¿quieres decir que la gente todavía tiene una oportunidad? Él asintió. No quiero que nadie esté condenado. Quiero que todos se salven. Pero la gente debe elegir su propio camino. Las señales que les muestro son advertencias. Si no retroceden, lo que ven se convertirá en realidad. Siento que mi corazón se aprieta. Las visiones que acabo de ver fueron aterradoras, pero aún más aterrador es saber que podrían convertirse en el destino de la humanidad si no cambian. Jesús se acercó a mí y su mirada se volvió más seria. John, debes advertirles. Dile al mundo que los estoy llamando al arrepentimiento. Quiero que regresen a la luz, que abandonen las tinieblas y las tentaciones del mundo. Asentí, pero todavía estaba confundido. ¿Pero cómo pueden creer? ¿Cómo pueden hacer que cambien? Puso su mano sobre mi hombro e inmediatamente sentí una cálida ola de energía fluir hacia mi corazón. Habla con la verdad. Vive como un espejo. No puedes obligar a nadie a creer, pero puedes plantar las semillas. Si germinan o no, depende de sus corazones. Hizo una pausa por un momento y luego continuó. Dígales que cambien su forma de vida. No persigan las cosas materiales. No dejen que la codicia y el egoísmo los cieguen. Ámense más unos a otros. Ayuden a los que son vulnerables. Perdonen. Oren. Permanecí en silencio, sintiendo estas palabras filtrarse en mi alma. Había visto a personas vivir de manera indiferente, egoísta y fría unos con otros. Ahora entiendo que lo más peligroso no son los desastres naturales, sino que el corazón humano se vuelve insensible. Jesús miró a lo lejos, como si estuviera viendo millones de almas en la tierra. John, se avecinan tiempos difíciles, pero la gente no debe perder la esperanza. La fe, la esperanza y el amor serán la luz que los guiará a través de los días oscuros. De repente recordé momentos de mi vida en los que sentí pérdida y desesperación, pero es precisamente en esos momentos que sentí el apoyo de una mano invisible, una fuerza que no viene de este mundo. Miré a Jesús, mi corazón lleno de emociones. ¿Pero escucharán, Señor? Él sonrió, pero sus ojos todavía estaban llenos de tristeza. No todos, pero incluso si una sola persona cambia, vale la pena. Incliné la cabeza, entendiendo que esta misión no es cambiar el mundo entero, sino tocar cada corazón individualmente. Jesús me miró seriamente. John, debes regresar. Cuenta todo lo que has visto y oído. Sé testigo de la verdad, dijo en voz baja. No todos creen en mí, incluso cuando camino entre ellos. Pero no temáis. Yo estaré con vosotros. Yo os guiaré. Siento una nueva ola de fuerza fluyendo hacia mi corazón. Sé que no puedo darle la espalda a lo que he visto. No puedo guardármelo para mí. Respiré profundamente, me arrodillé ante Jesús y dije: Señor, seguiré tus palabras. Compartiré con el mundo lo que me has mostrado. Jesús puso su mano sobre mi cabeza y una luz cegadora me envolvió. Pronunció las últimas palabras antes de que todo desapareciera. Ve, John, haz tu trabajo. Y de inmediato me encontré cayendo. Mi respiración era rápida,
como si me hubieran arrojado de regreso a un mundo extraño. Mi pecho sube y baja, mi corazón se acelera y cuando abro los ojos, las luces blancas brillantes me hacen entrecerrar los ojos. Este es el hospital. Inmediatamente reconocí el característico olor a desinfectante y el eco de los equipos médicos que pintaban rítmicamente en mis oídos. Mi piel está fría al tacto, pero siento que cada célula de mi cuerpo está volviendo a la vida. Después de una pesadilla, o tal vez sea un milagro, he regresado. Respiré hondo, pero me dolía el pecho como si acabara de realizar un largo viaje. Todo lo que acabo de presenciar todavía está grabado en mi mente. Yo estaba allí. Lo conocí. Escuché cosas que el mundo entero necesita saber. Una enfermera entró apresuradamente, con los ojos muy abiertos por el asombro cuando me vio despierta. Ion, ¿estás despierto? Gracias a Dios, todos pensaron que no lo lograrías. Quiero decir algo, pero tengo la garganta seca. Entra un médico, controla mis latidos y mis reflejos. Sus ojos están llenos de asombro. ¡Qué maravilloso!, murmuró. Has estado inconsciente durante 3 días desde el accidente. No estamos seguros de si podrás recuperarte o no. 3 días. Cierro los ojos y mis pensamientos rápidamente se conectan con lo que he pasado, 3 días en la oscuridad y luego volver a la vida, tal como lo hizo Jesús. ¿Recuerdas lo que pasó?, preguntó el médico. Tragué fuerte, mi voz era débil pero firme. Sí, pero no fue solo un accidente. Me miraron confusos, pero no me importó. Sabía que a partir de ese momento ya no sería el antiguo yo. Había regresado, pero no solo para seguir viviendo una vida normal. Me han dado una segunda oportunidad y tengo que aprovecharla de la manera correcta. Tan pronto como salí del hospital, comencé a compartir mi historia. Primero, fueron mis amigos. Algunas personas escuchaban con curiosidad, pero cuando mencioné los ríos de sangre, la luna oxidada y la estrella Artemisa, se echaron a reír. ¿Hablas en serio? Mark, un amigo cercano de mi época universitaria, levantó una ceja. ¿De verdad crees en esas cosas? Pensé que eras una persona bastante racional. Nunca lo había visto así. Otra persona susurró con expresión de preocupación. Algunos de mis compañeros incluso se distanciaron de mí. Escucho los susurros a mis espaldas. Pobrecito, ha sufrido una grave lesión en la cabeza. Probablemente quedará afectado psicológicamente después del accidente. No solo se burlaron de mí. Yo también fui amenazado. Me enviaron un mensaje anónimo a mi teléfono: deja de hablar de esto o te meterás en problemas. Esas palabras se sintieron como dagas apuñalando mi corazón, haciéndome comenzar a dudar de mí mismo. Quizás tengan razón. Quizás lo he imaginado todo. Pero cada vez que cierro los ojos, la imagen de Jesús aparece claramente. Sus palabras siguen resonando en mi mente: comparte la verdad, incluso si el mundo se te opone. No puedo hacer esto solo. Empecé a buscar personas que compartieran las mismas creencias, aquellas que hayan pasado por experiencias similares. Busqué una iglesia donde había personas que realmente creían en las señales del fin de los tiempos y, finalmente, ya no estaba sola en mi viaje de compartir mi historia. Comencé a conocer a otras personas, personas que también habían experimentado cosas extraordinarias. Hay quienes estuvieron al borde de la muerte y vieron la luz. Hay quienes han recibido mensajes divinos en sus sueños. Hay quienes como yo han conocido a Jesucristo. Al principio, éramos simplemente individuos perdidos, mirados con escepticismo por la sociedad. Pero cuando estábamos juntos, nos sentíamos comprendidos, aceptados y empoderados. Empezamos a reunirnos más a menudo para compartir, apoyar, orar. Ninguno de nosotros dice ser especial, pero sabemos que Dios nos unió por una razón. Se ha formado una comunidad pequeña pero fuerte. No predicamos cosas fantasiosas, simplemente vivimos lo que creemos: amar,
perdonar y ayudar a los necesitados. Y, aunque parezca extraño, cuanto más vivíamos de esa manera, más gente atraíamos, no porque hablábamos bien, sino porque actuamos. Me doy cuenta de que Dios nunca deja que nadie camine solo. Siempre envía compañeros. Es solo una cuestión de si tenemos la paciencia suficiente para reconocerlos o no. Después de todo, me di cuenta de una cosa milagrosa: cuando dejé de buscar la aceptación de los demás, encontré la paz. La gente que solía ridiculizarme empezó a cambiar de actitud. Vieron que ya no discutía, que ya no me enojaba cuando no me creían. Simplemente vivía de manera diferente, y solo eso les despertó curiosidad. Fue el momento en que me di cuenta de que la fe no son solo palabras sino la forma en que vivimos. Encontré fuerza no en tratar de cambiar a otros sino en permitir que Dios me cambiara a mí mismo. Y mientras hago eso, otros también comienzan a cambiar.